No, Bueno, no puede tiene ser. por lo menos casi 200 años de historia, pero en un rato te cuento. Bueno, acá yo tengo un libro, Sandra, Alejandro Melamed. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo conseguir y desarrollar tu mejor trabajo? Acá lo tengo. Y está el autor, Alejandro Melamed. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es doctor en Ciencias Económicas y autor de varios libros que los tiene allí. Ahora, está bien, yo sé que es difícil, pero yo quiero empezar cómo buscar trabajo que le interesa a la gente. A mí, ¿cómo tenés que presentarte? Es importante cómo vas vestido, es importante la presencia que vos das, es importante a lo mejor no tanto lo que decís, sino cómo lo decís. Es importante además impresionar al otro. ¿Cómo haces para impresionar? No sobreactuar, porque entonces el otro se da cuenta que está sobreactuando y te es un chanta. Tal cual. No es tan fácil. No, evidentemente la búsqueda de trabajo requiere de una estrategia, y la estrategia empieza mucho antes de la entrevista. Y creo que lo que menos se piensa es que el inicio, el puntapié inicial, es cuál es tu deseo, qué es lo que querés, de qué querés trabajar vos. Claro. En general, cuando uno averigua con la gente que está buscando trabajo y con la gente que está trabajando, la mayoría no está feliz en su trabajo. ¿Por qué? Porque no hace aquello que lo apasiona. Cuando uno está conectado con sus deseos, con aquello que lo apasiona, con aquello que realmente le genera una adrenalina, no importa la cantidad de horas que trabajás, lo que te importa es qué haces. Con lo cual, primero, conexión con tus deseos. En segunda instancia, desarrollar una estrategia puntual para poder acercarte al lugar donde puedas satisfacer esa necesidad. Y eso implica un estudio de mercado, un estudio de quiénes son los potenciales empleadores que puedes tener. Y una vez que lograste eso, bueno, la estrategia para acercarte a esta gente. Claro. Y dentro de la estrategia, primero está conectarte y a posteriori, obviamente, si sos seleccionado, poder participar de la entrevista y todos los puntos que mencionabas vos antes respecto a qué hay que considerar. ¿Qué hay que considerar? Ahí lo más importante es que todo comunica. Y ese creo que es el concepto. O sea, te comunica no solamente la palabra, sino los gestos. Los gestos, cómo te vestís, la entonación, cómo entrás, cómo te sentás, la firmeza que tenés al hablar. Y cada una de las condiciones que vas mostrando, el selector va percibiendo si sos o no sos la persona adecuada. ¿Sabés, Alejandro, lo que estoy pensando? Tenés que ensayarlo. Tenés que ensayarlo un poco, de frente al espejo, ¿no? ¿Vos no pensás lo mismo, Sandra? Digo, estamos tratando de orientar al que está buscando trabajo. Pero si te sacan o te sorprenden con y algo te van que a no hacer, esperabas, lo van a hacer. Por ahí lo mejor es sentirte seguro, tranquilizarte dentro de lo posible, no sentir, Yo creo que ambas cosas. Por un lado, la práctica es muy positiva, el poder ensayar y tratar de visualizar cuáles son los escenarios posibles. Pero por otro lado, creo que también uno tiene que tener la flexibilidad y la plasticidad para adaptarse a las situaciones y a las preguntas que nos van haciendo. ¿Ustedes saben cuál es uno de los errores habituales? No escuchar las preguntas del entrevistador. Entonces la gente va como con su cassette. Con su cassette. Exactamente. Yo voy a responder, dice, no, para, te estoy preguntando otra cosa. Claro, eso decía. Y la realidad es que cuando uno entrevista, no importa tanto lo que el otro contesta, sino cómo lo contesta, cuál es el contexto que tiene, qué es lo que está haciendo y cuáles son las reacciones que tiene ante cada uno de los desafíos que se le van proponiendo. Y te van a buscar y te van a preguntar, porque ellos quieren saber si vos te vas a poner la camiseta de la empresa, como vos decís en tu libro. O vas a venir, vos sos un ave de paso que viene a aprender algo y después quiere ir a otro lado. O al mismo tiempo que estás en mi empresa, vos estás estudiando a la noche porque querés otra cosa, ¿me entendés? Eso se entiende, eso también hay que pensarlo. La realidad es que uno tiene que pensar cuál es la necesidad del otro, qué es lo que requiere el otro. Y ¿qué está buscando el otro? ¿Qué está buscando? Y ver si yo puedo satisfacer la necesidad del otro o si lo que hago es simplemente pensar en mí. Mi experiencia me dice que la mayoría de la gente piensa en sí mismo y no piensa en el otro, con lo cual hay que hacer inteligencia previa, hay que entender quién es el entrevistador. ¿Ustedes saben qué? Hoy cuando uno va a una entrevista, tanto el entrevistador como el entrevistado, googleando, en no más de 5 minutos puede saber todo el historial de la otra persona y así adecuar su entrevista de una manera mucho más apropiada. Y además entrar y saber qué quiere la empresa, qué está haciendo la empresa. ¿Cuál es la cultura? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las oportunidades? Y ahí vos te preparás. Pero absolutamente. entrá en Google, entras en la empresa para saber qué es lo que quiere. Exactamente. ¿Cómo funcionan las mujeres en la empresa? He hecho una pregunta clave. Hay muchas empresas que no aceptan que haya una relación sentimental con dos personas que trabajan en la misma empresa. ¿Todavía hoy? ¿Todavía hoy se da eso? Yo creo que en realidad... ¿Es así o no? Sí, es así, pero en realidad cuando hay intereses contrapuestos. Hay que tener en cuenta, más allá del género, cuando hay una relación sentimental entre dos personas que trabajan en el mismo lugar y hay conflicto de intereses, lo mismo sucede con parientes. Uno tiene que tratar de diferenciar los sectores para que las decisiones que tomen quienes trabajan en la empresa no estén condicionadas por el vínculo que tiene. Ese es el punto central. Ahora, respecto a la mujer en la empresa,
La buena noticia es que cada vez más son las organizaciones que están considerando el género femenino como aquel que va a tener el liderazgo en el futuro, número uno. Y número dos, la cantidad de mujeres que están ingresando en el mundo laboral es creciente y permanentemente están buscando estrategias para adaptar las organizaciones a esto. ¿Qué quiere decir? Mayor flexibilidad, mayor entendimiento de las necesidades y una serie de estrategias, de iniciativas que tienden a la inclusión, no solo de género, sino también la inclusión de gente con Yo voy a discapacidad. representar un poco a Sandra en esto. Vamos. ¿Es cierto que las mujeres tienen que esforzarse más para conseguir algo que al hombre le cuesta menos? En algunas organizaciones, lamentablemente, aún sí, y tienen lo que se llama el techo de cristal muchas veces, ¿no? Claro. Es que llegan hasta un cierto punto y ahí se detienen. Cosa que desde mi punto de vista es totalmente erróneo. Y Pero esto sigue tiene que ver. sucediendo. Sigue sucediendo en algunas organizaciones, Sí. porque quienes toman las decisiones todavía tienen una mentalidad masculina. Claro. Y ahí está el error. Claro. Que las mujeres sigamos ganando menos por el mismo puesto de trabajo. Sí, eso en realidad es algo que tiende a equipararse. Las mejores organizaciones lo que hacen es el salario justo independientemente del género. No es una condición el género para ganar A o B. Ahora, hay algunas empresas, y eso es verdad, que aún, lamentablemente, sigue existiendo esa realidad. La Sí. última. A la mujer le cuesta porque en un momento determinado vos tiene que subir a un puesto donde tiene que dirigir hombres. Y me parece que hoy en la Argentina, con nuestra mentalidad, le es muy difícil. Le es difícil, pero les voy a decir algo, A ver. que últimas estadísticas. Muchos hombres prefieren de jefa a una mujer que a otro hombre. Ah, no me digas. Es increíble y son los nuevos estudios que están saliendo, exactamente. Está bueno. Están cambiando, lo importante están cambiando los modelos mentales, están evolucionando. Las nuevas generaciones que están ingresando en el mundo laboral nos están dando un montón de perspectivas diferentes. Mirá vos. Y por suerte, las organizaciones evolucionan. Qué bárbaro, no lo sabía. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Por favor, un Además gusto. hablas muy claro, así que te agradecemos mucho. Además de alguna forma le sirve a los que nos están escuchando por si alguna vez tienen que tomar este tipo de decisiones. Entonces el libro es El libro es ¿Por qué no? Porque el que De esté Alejandro Melamed. Acá para está. buscar trabajo Y de con el algún libro nosotros nos vamos a una pausa.